llegaban a la cuenta subsidiaria y ahí se hacía el cheque a nombre del presidente de la República. ¿Quién manejaba esta cuenta subsidiaria? Las mismas personas de UFI. Su servidor. Pero usted también estaba en UFI. Sí. ¿Y cómo le hacían las solicitudes el expresidente Calderón Sol, por ejemplo, para utilizar estos gastos reservados? Esta cuenta subsidiaria. Allí hablaban con el encargado de presupuesto. Flores se utilizó el mismo mecanismo que con Calderón Sol. El mismo. Es decir, que salían cheques a nombre de él. A nombre del señor Francisco Flores, se mandaban a cambiar o a depositar a las cuentas personales de los expresidentes. En la que usted se encontraba. Yo firmaba. ¿Perdón? Que yo firmaba. ¿Usted firmaba para que estos cheques pasaran a nombre de los expresidentes? Yo firmaba el cheque. ¿Usted firmaba el cheque? Era una de las firmas, sí. Una, ¿y quién más tenía las firmas de los demás cheques? El jefe UFI. ¿El jefe UFI? ¿Quién era en ese momento el...? Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez, usted y ¿quién más? Solo los dos. Solo ustedes dos. Es decir, que estos cheques, una vez ustedes los habían firmado, se depositaron en la cuenta de Francisco Flores, Armando Calderón Sol. Pero antes de que salieran, se los dábamos a contabilidad. Quizás para efectos de que también el pueblo salvadoreño entienda, porque como aquí estamos vinculando varios periodos, o sea, usted estuvo en la administración financiera, digamos, en la parte financiera, desde que nació. Entonces el pueblo salvadoreño debe de entender que al hablar con él y hacerle preguntas se está indagando sobre varios periodos presidenciales de diferentes presidentes. Entonces él está respondiendo en una mecánica vinculada a la tramitología de cada gobierno, vincula a Cristiani, Calderón Sol, y se vuelve de una manera más fuerte la participación de él con Tony Saca, con Funes y con Sánchez Serén, ¿verdad? Prosiga, diputado, por favor. Dice que todo lo pagaban ellos en su oficina. ¿Qué cosas pagaban en la oficina? Nosotros le mandábamos el cheque que salía a nombre de ellos y que venía así la partida desde el Ministerio de Hacienda, y que tanto me entraba, 1 millón, por ejemplo, me entraba del Ministerio de Hacienda, ese millón yo lo tenía que, el mismo día que llegaba, lo teníamos que soltar. El mismo día que ingresaba el dinero a Casa Presidencial, ese mismo día se tenía que distribuir. Sí. O sea que esos son los que ingresaban. Esa era la partida secreta. Esa era la partida secreta, es decir, que había el primer cheque por 37 millones, es el que ingresó a las cuentas del señor Armando Calderón Sol. Luego ingresó a las cuentas del señor Armando Calderón Sol uno por 79 millones, luego uno por 86 millones, otro por 85 millones en 1997. Lo pueden subir, porfa, lo pueden mover. Otro por 132 millones en 1998, otro por 38 millones en 1999. Todos esos cheques ingresaron a la cuenta del señor Armando Calderón Sol. Así es. Ok. Ahora en la siguiente. Del 1 de julio de 1994 al 31 de mayo de 1999, en el periodo del señor Francisco Flores se tienen los siguientes registros. En 1999 ingresaron a las cuentas del señor Francisco Flores 77 millones, en el 2000 201 millones, en el 2001 36 millones, en el 2002 29, en el 2003 30 millones, en el 2004 16 millones de dólares. Esos eran los famosos gastos reservados que ingresaron a nombre de los expresidentes. Pero era por año. Sí, por año, por año. Por eso aclaraba la fecha y el año. Entonces, cada año llegaba este cheque y el mismo día se tenía que ingresar a las cuentas. Es que no era un solo cheque. Estos cheques se distribuyeron en varios cheques durante el año. Pero al final al final de cada año sumaban estas cantidades. Es probable, pero nada más que esos registros y no los tengo. Tengo y los más cercanos. Mes a mes llegaban entonces mes a mes llegaban al área contable. No hubo ningún mes en el que faltara ningún cheque. No, y le voy a decir por qué. Ajá. Como estos no entraban a la LACAP, que debían de llevarse otro sistema, que cuando salía el contador ya hacía la partida y que tenía que ser registrada, ya.
Entonces nosotros ahí dejamos el registro. ¿Cómo los distribuye él del cheque que le llegaba? Ahí era problema suyo. Ellos tenían su equipo allá adentro. ¿Usted no conocía ese detalle entonces? No. Tampoco conocía, digamos... Perdón, pero para que el cheque se hiciera efectivo, llevaba su firma. No. No. Llevaba la firma en el cheque, pero para que hiciera efectivo lo endosaban allá adentro. Pero usted los preparaba. Entonces eso es una característica importante. Los cheques, y el pueblo salvadoreño debe saberlo, no llevaban el enllave de no negociables, sino que eran endosables. Prácticamente se podía endosar y entonces ya lo cobraba cualquier persona. ¿O era no negociable? No era no negociable, era negociable. Esa es una característica importante y el pueblo salvadoreño debe saberlo. Es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted pone no negociable a un cheque, el cheque se vuelve no endosable para que lo cobre otra persona. Es necesario que, por el principio de literalidad de los títulos valores, en este caso de un cheque, solo la persona lo puede cobrar. Entonces, al no ponerle la palabra no negociable, lo podía cobrar cualquier persona. Era como una herramienta para poder hacer efectivos los cheques y perder la trazabilidad. Proseguimos. Tenemos aquí entonces 12 operaciones para el señor César Reyes Deming, padre del diputado de Arena actualmente, que funge como diputado en este periodo, que fue exdiputado también y que fue jefe de la seguridad de la Asamblea Legislativa. Fueron 12 operaciones por una cantidad de $120,667. ¿Esos cheques usted los preparaba? No. Yo lo preparaba la cantidad que me entregaba el Ministerio de Hacienda, y eso iba a la cuenta subsidiaria de la Presidencia de la República. En la cuenta subsidiaria, lo que entraba de Hacienda para el gasto reservado, se hacía el cheque por la cantidad total de lo que entraba y se mandaba al despacho. Por eso aquí tengo, por ejemplo, de Mauricio Funes. En el caso de Mauricio Funes, fueron 359 cheques por los $351 millones. De ahí lo operativo, ¿a quién se le entregaba $10,000, 359 cheques, incluso están ahí en el AMPO de la Fiscalía, que ahí están los 359 cheques. Porque nosotros nos llama la atención que aquí aparecen algunas personas mencionadas como destinatarios, como Carmen Lazo, a quien se le entregaron $50,000. Es que ellos abrieron cuentas en la cuenta de allá adentro para manejar los gastos reservados. Se le entregaron también a Evelyn Yacir Lobo cuando era candidata a alcaldesa. Exacto, pero no de nosotros. Se le entregaron también cheques, veamos, a Mario Acosta. Y nos llama la atención cómo funcionaba entonces este mecanismo. También tenemos algunos cheques que se emitieron a nombre de personas jurídicas. Y en eso me permito enumerarle algunos. Por ejemplo, el Partido Arena dice: con dirección en prolongación calle Arce entre 45 y 46 Avenida Norte, número 2429 San Salvador, quien recibió en concepto de cheques librados a su favor la cantidad de $413,754.29. Fueron 10 cheques entre el 2004, bueno, todos fueron en el 2004. Todos esos cheques, usted no tenía conocimiento de ellos. No. Usted tampoco tuvo conocimiento del cheque por $350,000 que se hizo efectivo o que se endosó a nombre del Canal 2 SADCB con dirección en la Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo por $350,000. Tampoco. No. Entiendo. Es que nosotros llegamos hasta el punto clave. De ahí todos los cheques esos que salían, ellos tenían su... Eso los emitía el señor Elmer Charlé. Sí. También se pagó un colegio, La Floresta, digamos aquí $12,113. Parecen haber bastantes transacciones. Me preocupa un poco porque en la contabilidad uno tiene que también tener un registro de quiénes son los proveedores, quiénes son los destinatarios y
una vez ustedes hacían el refill de las cuentas del presidente o de gastos reservados, se perdía toda la trazabilidad de parte de los controles que ustedes contenían. Por eso es que se puso el artículo 45 de la Corte de Cuentas, en la cual tenía que hacer examen ya de la cuenta secreta, como se llamaba. Digamos que entonces eso Porque el examen de nosotros solo era la UFI. Sí, esto lo eximía a usted entonces de toda responsabilidad. Pues sí, pero eso no lo quiso entender Douglas. Ok, vamos a pasar a la siguiente parte. Vemos que aquí el padre de un diputado actual de Arena que se da golpes de pecho en la plenaria, que en paz descanse, por cierto. Que en paz descanse, por cierto. Recibió $120,000 de parte de la partida secreta. Y usted sí fue procesado. Así es. Entiendo. Pero Vamos ahí, a pasar a la parte del... ahí en ese proceso, yo no sé qué pasó. Ahorita vamos a pasar a esa parte. Me interesa conocer por qué, si usted tenía en su juicio pruebas suficientes de descargo que lo podrían liberar a usted de la responsabilidad administrativa de este dinero, ¿qué pasó? ¿Usted fue obligado a renunciar a esas pruebas? Así es. No nos aceptaron nada y fuimos obligados y coaccionados a firmar. ¿Quién lo obligó y lo coaccionó? Ahí estaban los que en el último momento, el último día del juicio, uno de los fiscales habló con uno de los defensores de nosotros y le dijo, mira, les vamos a dar, quizás le remordió la conciencia, porque les vamos a dar, armen esto, todavía ellos armaron, yo tengo el borrador aquí. Muéstrelo, por favor, ¿puedo verlo? Me gustaría tener acceso a esos documentos porque este es un momento histórico que podemos ver cómo fiscales de turno, independientes, lo llaman algunos, manoseaban la justicia a favor de los intereses que ellos defendían. Es importante, señor Herrera, usted ya cumplió su condena, que nos pueda permitir también acceso a estos documentos para que el pueblo salvadoreño pueda conocer la verdad. Aquí me ponen hasta que yo elaboraba el presupuesto de la presidencia. ¿Esa confesión no la elaboró usted? No. ¿Se la puede hacer llegar al presidente, por favor? Esta la dieron a ellos. ¿Esa se la dieron ya elaborada en un borrador para que solo la firmara? Así es. Por favor, confirme o niéguelo en el micrófono. Así es. ¿Cómo funcionó este momento? ¿Pueden elaborarnos lo más precisamente posible? Ya, como le digo, estábamos en el último día que solo faltaba la sentencia. ¿Va? Si ustedes firman esto, entonces 3 años. Pero si ustedes no firman, como lo hizo Pablito, No firmó. no firmó y le han dado 16 años. O sea, más que Saca y más que Charlie. Cuando él solo iba a cambiar los cheques, él era como ordenanza, o iba a traer sencillo. Permítame, quiero entender, esta persona que solo realizaba la labor, digamos, de ir a traer los cheques o de irlos a cambiar, le dieron 16 años porque él creyó en el sistema, creyó en el sistema judicial y trató de defenderse y le dieron más años. Justicia selectiva, ¿considera usted? Tiene la palabra, diputado. Sí, chequearlo, diputado. Es decir, entonces que personeros a nombre del fiscal de la República, No, si eso fue en la sala, ahí mismo, adentro, allí mismo. donde se estaba llevando a cabo la audiencia, Si a usted nosotros le entregaron teníamos esta confesión y le 5 dijeron fiscales fírmela. Sí. Que mi abogado entonces le cambió porque me habían puesto funcionario. Si él no es funcionario, él es empleado. ¿Cuántos años usted tuvo de condena? 3 en el de Saca y ahorita que no nos han condenado todavía por el de Funes. Me parece hasta asombroso que el fiscal coaccionara a los imputados a firmar una declaración
que ellos mismos habían elaborado para poder proteger, digamos, intereses de otras personas. Si nos puede comentar un poco más del momento, cómo se dio acá, cómo se llevó a cabo, después de que lo firma usted, ¿qué sucede? Cuando lo firmé, ¿cómo es que tú, porque ya nos habían condenado a todos, solo a Pablito, al pobrecito, que le dieron 16 años? Ya Saca ya había firmado con 10 años, Charlet con 10 años, Funes creo que con 5, yo con 3 porque solo peculado. Incluso me hicieron una pregunta uno de los fiscales, no sé si fue en broma o no, pero me dijo, es que usted, Saca lo puso 10 años antes porque ya sabía que él iba a ser presidente. Así. Y todas las pruebas de nosotros, 0, liquidadas. Todas no fueron tomadas en cuenta. No. ¿Esa fue una condición para poder llegar al acuerdo del proceso abreviado? Así es. Tengo una pregunta, diputado. Cuando le obligan a firmar a usted, porque usted acaba de manifestar hace un ratito que le obligaron a firmar, ¿qué le dijeron si no firmaba? ¿Qué le iba a pasar si en caso usted hubiera dicho, bueno, no firmo? Que iba a ir más años. Eso lo dijo el fiscal. Eso me dijo el abogado, me dijo, mira, me han dicho esto, ya que no nos aceptaron ninguna prueba de descargo, me han dicho esto. Y tú aquí no tenés nada que estar haciendo porque uno llegaba hasta aquí y de aquí para allá eran otras cuentas. Y me dijo, mira el artículo 45 también de la ley de la Corte de Cuentas. Entonces, debe ser aparte que ellos digamos que hagan un examen. ante lo indefenso que usted se encontraba ante el sistema, vinculado a esto al órgano judicial y la fiscalía, en esa indefensión que usted tenía, decidió firmar. Sí. Porque si no, la consecuencia iba a ser desastrosamente... Iba a ser desastrosa, no solo para mí. Imagine, si me hubieran dado 8 años, se muere mi esposa. Entiendo. Tiene la palabra, diputado. Si nos puede seguir elaborando un poco más de ese momento, nos interesa conocer cómo se llevaba a cabo ese tipo de justicia hace algunos años atrás. ¿Qué funciones tenía el señor fiscal, los fiscales adjuntos? Si nos puede explicar un poco más. Es que cuando nos metieron a eso, que iban a investigar a Saca, entonces nosotros, vaya, que lo investiguen, nosotros no ocultamos nada, incluso la fiscalía tenía los 300 y pico de cheques también que yo había tirado para Saca, y concordaban con el total que tenía él que había recibido de Hacienda. Señor Jorge Herrera, ¿usted considera que más bien, voy a reformular, ¿considera que debieron haber sido procesadas otras personas en este juicio? Yo creo que sí, pero no sé, no hubo ninguna, pues. Y lo que hizo el fiscal fue decir, mire, el robo del siglo, 301 millones de dólares. No, eso fue toda la partida secreta de los 5 años. ¿Cuánto se utilizó de eso? Eso tenía que haber investigado él. ¿Y cuánto fue lo que no utilizaron? ¿Y a quiénes se les dio también? ¿Y a quiénes se les dio? Porque eso lo tenían que ver y lo tenía que ver la Corte también en el artículo 45 y por eso están en ese artículo. De este dinero que usted hacía depósitos a las cuentas, ¿se cambiaba a efectivo y se mantenía una parte en efectivo en la casa presidencial en alguna bóveda? No sé, porque yo en ese entonces ya le entregaba el cheque. No sé si allá había bóveda o no. En San Jacinto sí había una pequeña, pero esa era en San Jacinto. Con el terremoto que nos pasamos allá arriba, si allí sí no sé. Pero creo yo que en algún lado tenían que guardar el vuelto, porque yo les digo, fueron 339 cheques o 59 que yo giré.
en el caso de Funes y en el caso de Saca fueron 300 y fichas también de cheques que se giraron. O sea, es que no era un cheque mensual, era un cheque según las necesidades que había en la presidencia. Pero ¿cómo hacían para poder tener esa disponibilidad de efectivo para pagarle los sobresueldos a los funcionarios del partido Arena? Ahí no sé. Hay que preguntarle a Hacienda. Porque nosotros aquí tenemos un listado de personas naturales y jurídicas, pero no me queda a mí claro cómo funcionaba el mecanismo para poder hacerlo efectivo y retenerlo en casa presidencial y disponer de él, digamos, a discreción. Perdón, usted, aunado a esto que está diciendo el diputado William, usted en la declaración dijo lo siguiente, en el proceso, dijo que los cheques deberían ser emitidos a nombre de gastos operativos de la República, lo que tenía como objetivo hacer pasar la operación como un gasto por la adquisición de un bien o la prestación de un servicio. Y después dijo, esas actividades ilegales de emitir cheques contra las cuentas institucionales subsidiarias del Tesoro Público eran ilegales. Yo quisiera que le explicara a los diputados, a mi persona y al pueblo, de manera simple para que entienda el pueblo por qué era ilegal, porque estas son sus declaraciones. Entonces, No, esas son las declaraciones que me hicieron firmar. Estas que están acá, usted las leyó, entonces dentro de esa mecánica que había, independientemente cómo lo hacían, la cuestión era que era ilegal. Entonces yo quisiera que le explicara, porque de ahí deriva la pregunta de William, de una manera simple al pueblo salvadoreño. Nos queda claro que usted no solo participaba en la emisión del cheque, después era endosado y era tramitado de diferente manera para que llegara a los bolsillos de las diferentes personas que ellos pretendían. Pero dentro de esa claridad en la cual usted no participaba, pero sí de alguna manera sabe pues cómo más o menos era la tramitología para poder llegar a los bolsillos de los diferentes funcionarios que eran pagados de manera ilegal. Vaya, le voy a hablar desde el principio. Nosotros teníamos una calendarización que hacía... Perdón que le quiero insistir, con términos no contables para que sea de fácil entendimiento para el público y Porque Hacienda hacía esta calendarización para pagar proveedores, para pagar sueldos, de acuerdo a la fecha en que recibía IVA, que recibía también los otros impuestos. Pero los gastos reservados no estaban dentro de la calendarización. Ellos podían pedir cualquier día. No había límite. No había límite. Hoy, cuando pedían, ya estaba el dinero, solo hacer el cheque. ¿Y por qué por qué teníamos que pedir permiso nosotros a Hacienda para la cuenta institucional? Porque Hacienda, a mí me seguía un seguimiento. O sea, ellos podían entrar a la cuenta. Y ellos me decían, mire, le mandamos 1 millón ayer y todavía está en su cuenta. Ah, no, pero yo ya giré el cheque, no lo han cambiado. Todos los días a mí me seguían máxime cuando me ponían un cheque grande. Porque eso es el permiso que da el Ministerio de Hacienda a estas cuentas institucionales, que ellos pueden en cualquier momento entrar. No solo es permiso, mire, voy a abrir esta cuenta, que no. Entonces ellos tenían derecho a entrar a la cuenta, a ver cuánto tenía. Digamos que en un punto esa trazabilidad se perdía, porque cuando ya era disfrazada como bienes y servicios, de alguna manera en algunos casos, y ese dinero salía del erario, era pagada a las diferentes personas, pero como era escondido como una prestación de servicio, ahí se escondía, digamos, la ilegalidad del pago del sobresueldo, por ejemplo. Sí. Sí, porque eso no los pagamos nosotros. Entonces, porque nosotros como teníamos a la Corte de Cuentas que nos llegaba a fiscalizar año con año, no eran por 5 años, sino que año con año, y teníamos que presentar todo. Entonces yo presentaba los cheques emitidos
a nombre del presidente o después de gastos operativos de la presidencia. Entiendo. Y nosotros ahí solo éramos operadores. Todo lo controlaba Hacienda a través, porque ellos eran los que marcaban la pauta. Nosotros no. ¿Considera usted que Hacienda, en el momento que sucedía todo esto, tenía una vinculación directa en esta operatividad ilegal? No sé, ahí sí no sé, porque no sé qué era lo que hablaba el ministro con el presidente. Bueno, solo para ir terminando mi participación, señor Jorge Herrera. ¿Cuál era el mecanismo exactamente? El mecanismo era que, como ahí ya estábamos presupuesto, contabilidad y tesorería, Ok. el mecanismo era que llegaba el pedido a presupuesto, al área de presupuesto y en el UFI. Ok. Entonces él hacía todo lo de presupuesto para con el Ministerio de Hacienda, y ya cuando estaba ese mecanismo listo, entonces venía el Ministerio de Hacienda y decía, sí, ya hay fondos para cubrir esto. Ok. Cuando había fondos para cubrir eso, entonces se hacía el pedido para que llegara el dinero a la cuenta subsidiaria. ¿Y usted lo transfería? Y ahí se transfería ya directamente. ¿En un cheque? En un cheque. Después de eso, ¿qué conocimiento usted tenía con respecto a cómo se utilizaban esos montos de esos cheques? Ninguno. Ok. A pesar de que nosotros teníamos como la pagaduría también de bienes y servicios, pero solo pagábamos los bienes y servicios que salían. ¿Y de qué fue imputado usted en el proceso que se le abrió? ¿Cuál era la acusación contra usted exactamente? Que me habían puesto 10 años antes para que yo les ayudara. Entonces que yo cuando hacía el cheque les estaba ayudando, porque yo le tenía que preguntar al presidente en qué los iba a gastar antes de darle el cheque. O sea que lo acusaron porque usted trasladó cuál era su función, trasladar el cheque, y dijeron que usted tenía que saber para qué utilizaban el cheque. Sí. ¿De qué más lo acusaron a usted? Mire, me habían acusado también, no me acuerdo de otra cosa, pero eso lo borraron porque dijeron esto, si no tenemos pruebas para lo otro, mucho menos para esto. Volvamos al momento del abreviado, para terminar. ¿Le ofrecieron a usted un abreviado? Sí. ¿Quién se lo ofreció? El último día, mi abogado, mire, me han dicho esto. Porque ¿Quién le dijo eso? el abogado. No, ¿quién le dijo al abogado? Un fiscal. ¿Quién era el fiscal en aquel momento? Habían 5 fiscales. 5 fiscales. ¿Y quién era el fiscal general de la República en aquel momento? Douglas Meléndez. ¿Él conocía sobre este trámite? Pues sí, él ordenó. ¿Recuerda usted quién era el juez que le dio la condena? Eran 3. ¿Recuerda los nombres por casualidad? José Luis Yamatei Castellanos. José Luis Yamatei Castellanos. Licenciada María del Pilar Ábrego de Archila. María del Pilar Ábrego de Archila. Licenciado Alejandro Guevara Fuentes. Alejandro Guevara Fuentes. Muchas gracias. Y los fiscales eran Fiscales, sí. Ricardo Mengíbar, Ricardo Mengíbar, Jorge Cortés, Jorge Cortés, Mario Hueso, Mario Hueso. y en algunas estuvo Naúm Martínez. Ok. Y ahí estuvimos en el juzgado también anterior, en el juzgado cuarto de instrucción, a nombre del licenciado Rigoberto Chicas.